Quo vadis, Domino, quiere decir, ¿a dónde vas, Señor? Esto es lo que la tradición dice de Pedro cuando dice que se encuentra con el Señor Jesús cuando escapaba de Roma debido a la persecución del emperador Nerón a los cristianos. Y se dice que el Señor les respondió a ser crucificado una vez más. Entonces Pedro volvió a Roma y eligió morir crucificado de cabeza. Después dijo que no merecía, porque dijo que no merecía morir como su Señor. Y de esta manera la tradición quiere establecer que el apóstol Pedro vivió al escribir esta carta en la ciudad de Roma. Esto dice la tradición. Esto no está en el texto de la Escritura, pero esto nos cuenta la tradición. Quo vadis, Domino es en latín, que quiere decir ¿a dónde vas, Señor? Y entonces el día de hoy vamos a empezar hablando sobre la segunda carta del apóstol Pedro a las iglesias de la dispersión, y vamos a ver qué es a las iglesias de la dispersión. Y vamos a ver que el apóstol Pedro ahora se dirige a este mismo grupo de personas, pero esta vez ya no se está dirigiendo para consolarles en una situación difícil. Ahora les está hablando de que deben vivir con fidelidad a las enseñanzas de la palabra de Dios en una situación difícil. No hay evidencia conclusiva respecto realmente de que Pedro estaba en Roma, pero se puede ver por la forma en que se dirige y por la primera carta que escribe que estaba Pedro en Roma. La fecha de la escritura de esta carta es aproximadamente el 67 después de Cristo, aproximadamente entre 27 y 30 años después de la muerte y resurrección del Señor, porque su primera carta se escribe más o menos el 64 antes de Cristo, eso quiere decir que unos años antes, y el 67 es su segunda carta del apóstol Pedro, y esta es poquito antes de su muerte, el 67, porque el año 70 después de Cristo viene la persecución y viene también la destrucción de Jerusalén, la cual no menciona el apóstol Pedro en esta su carta, la mencionaría, pero no la menciona, por eso es el 67 aproximadamente después de Cristo. Y también recomienda que hay que sujetarse a las autoridades. En 1 Pedro 2, 13 al 14 está hablando de eso. Y que ellos todavía podían honrar al rey en 1 Pedro 2, 17. Pedro no menciona, como decía, la destrucción de Jerusalén. Y es por eso que la fecha de la escritura de esta carta es el 67 después de Cristo. Y entonces vamos a leer esta porción de la Escritura en 2 Pedro capítulo 1, versículo 1 al 2, y dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, bendice tu palabra. Y esta vez que abrimos la segunda carta del apóstol Pedro, Señor, que se dirigía a la misma audiencia que tenía en la primera carta. Y te queremos pedir que en esta carta, Señor, podamos aprender enseñanzas para nuestra vida, el de permanecer fieles en el conocimiento de tu palabra, a pesar de las circunstancias difíciles que nos tocan vivir en la vida. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Entonces, se dice que hay diferencia entre la primera carta del apóstol Pedro, que también hemos estudiado, y la segunda carta del apóstol Pedro. Uno, porque la forma de escritura de la primera carta y la forma de escritura de la segunda carta difieren. Pero esto se puede atribuir a los amanuenses, a las personas que escribían las cartas para aquellos que dictaban, que era costumbre normal en aquel tiempo. Y por tanto los amanuenses tenían su propio estilo de escritura, pero lo que querían transmitir era lo que el autor estaba dictando. Por eso hay esta diferencia, especialmente cuando uno ve los originales en el griego, en ambos libros va a encontrar estas claras diferencias. Pero eso no significa que el apóstol Pedro no ha escrito ambas cartas. Lo único que significa es que han habido diferentes amanuenses que han escrito ambas cartas. También se encuentra un parecido en 2 de Pedro con el libro de Judas. Parece que Judas es un resumen del segundo capítulo de Pedro. Si usted lee Judas con atención, 3 libros después de 2 Pedro,
y el capítulo 2 de Pedro va a encontrar ciertos parecidos en ambas cartas, en ambos escritos. Pero esto se debe a la tradición oral que circulaba en aquel tiempo, porque no todos podían leer y escribir en aquel tiempo. Entonces, las enseñanzas del Señor se repetían de memoria, se aprendían de memoria, y la gente repetía de memoria porque no había para anotar tan popularmente como es el día de hoy el papel. Se anotaban en pedazos de cuero y también se hacían en papiros, pero no era tan popular la escritura. Por tanto, las fuentes que han utilizado ambos pueden haber sido las mismas y por tanto, incluso el resumen de 2 Pedro, sin embargo, hay cierta similitud con el capítulo 2 de 2 Pedro con Judas. En esta misma carta, en 1 Pedro 1:1, Pedro afirma que es el autor. Y si pudiésemos abrir nuestras Biblias en este momento, si tiene su Biblia, por favor, abra en 1 Pedro 1:1. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, aquí está hablando que el autor de esta carta es el apóstol Pedro. Pero existe también otras evidencias dentro de la misma carta en 2 Pedro, de que Pedro es el autor de esta carta. Y entonces vemos, por ejemplo, en 2 Pedro 1, 16 al 18, que dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. El 17, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnifica gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte. Esto está hablando en 2 Pedro, en el capítulo 1, 16 al 18. Se está refiriendo a la transfiguración del Señor. Se está refiriendo a Marcos capítulo 9, versículo 2 y 7, al 7, cuando Pedro, conjuntamente con otros discípulos, presencian la transfiguración del Señor. Aquí Pedro está afirmando entonces, la evidencia interna del texto nos está mostrando que el autor de esta segunda carta, que dice Pedro, es justamente el apóstol Pedro, porque está narrando esta experiencia que ha tenido en Marcos en el capítulo 9 del 2 al 7. O cuando Pedro es destituido por el Señor después de su resurrección en 2 Pedro 1:14, eso es lo que dice. Fíjese, el 14 dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, dice 2 Pedro 1:14, en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Y esto también está en Juan. Y está cuando el Señor le restituye al apóstol Pedro, después de que él resucita. Ya Pedro le había negado al Señor, ya había resucitado el Señor, y estaban pescando en la orilla del lago. Y ahí aparece el Señor resucitado. Había cocinado pescado el Señor. Ellos no pueden pescar. Y les dice: pongan las redes al lado derecho y pescan. Y pescan abundantemente. Y después de salir de allá, el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Y luego le dice: cuando eras joven, podías ir donde tú querías, pero cuando seas anciano, te van a llevar donde tú no quieres. Y entonces le dice de qué muerte va a morir. Y por eso aquí, que va a morir de anciano. Pero y aquí está diciendo Pedro: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, en 2 Pedro capítulo 2, versículo 14, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Entonces, está viendo que es la última parte de su vida. Por eso es que es aproximadamente la fecha de escritura de esta carta, el 67 después de Cristo. Pedro sabe que va a morir. Por eso la tradición dice que se había encontrado con el maestro, Pedro, y Pedro había vuelto a Roma y había dicho: voy a morir, pero no voy a morir crucificado como mi maestro, que me crucifiquen a mí de cabeza. Esto dice la tradición. Pero el texto nos está confirmando de que esta carta evidentemente es del apóstol Pedro, porque está narrando dos de sus experiencias, que estaba presente en la transfiguración y que estaba presente cuando lo restituyó después de su resurrección del Señor Jesucristo. Por tanto, concluimos que el autor de esta carta es el apóstol
Pedro, discípulo y apóstol del Señor. Cuando escribe su primera carta, el apóstol Pedro ya había madurado. Su vida con el Maestro, antes de su muerte, sepultura y resurrección, había sido transformado. Y en esta segunda carta, que nos habla 2 Pedro 3.1, si pueden abrir sus Biblias, 2 Pedro 3.1 dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Dice, esta es la segunda carta que os escribo. La primera carta es 1 Pedro. Y la segunda carta, 2 Pedro 3.1, nos está diciendo que es esta que el apóstol está escribiendo. A los que hemos visto la primera parte, es la primera carta prácticamente del apóstol Pedro. En su primera carta fue escrita a los creyentes dispersos de las provincias romanas, del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, con el fin de animarlos en medio del sufrimiento que produce la persecución. En esta carta también se dirige a ellos, pero ahora les escribe para que vivan fieles a las enseñanzas que han recibido. No es suficiente, está diciendo Pedro, no es suficiente ser consolados y persistir en una situación difícil como cristiano. Esto está diciendo Pedro, no es suficiente eso. Es necesario persistir, pero en el conocimiento, en las enseñanzas, persistir fieles, pero en las enseñanzas de la palabra de Dios. O sea, no es suficiente sufrir en circunstancias difíciles, sino que a la vez que estamos sufriendo, es necesario ser fieles a la doctrina, a la enseñanza que hemos aprendido. Ese es el tema de 2 Pedro. Y les está exhortando a vivir fieles en la sana enseñanza, en la enseñanza de los apóstoles. Vea 2 Pedro en el capítulo 1, versículo 12. Ese es el propósito del libro, uno de los textos claves. Dice, por esto, dice 2 Pedro 1:12, si puede abrir su Biblia, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. O sea, en 2 Pedro está diciendo que les estoy escribiendo que aunque ustedes saben estas cosas, no voy a dejar de recordarles. Y esto es lo que pasa aquí en la iglesia. En la iglesia no vamos a dejar de hacerles recuerdo, no vamos a dejar de acordarnos las cosas que ya sabemos. Se van a repetir cosas, enseñanzas que ya hemos enseñado. Pero en nuestra iglesia y en la iglesia del Señor se van a repetir las cosas. Así que Pedro no se molesta por esto. Y en 2 Pedro 3:2 también dice lo mismo. Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y que tengáis memoria, dice, de las palabras. O sea, la intención del apóstol Pedro en esta carta es que los creyentes en situación difícil vivan fieles a la enseñanza que los apóstoles habían dado. O sea, ¿qué está diciendo? Está diciendo que si a nosotros nos toca vivir circunstancias difíciles, eso no nos da permiso para vivir diferente a lo que enseña las Escrituras. Si nos toca sufrir, si nos toca pasar distintas circunstancias en nuestra vida, eso no es una autorización para que nos alejemos de la sana doctrina. Amén. Pedro está enseñando aquí, y esta carta se dirige a ellos, sabiendo que están sufriendo los mismos hermanos de la dispersión. Se está dirigiendo a ellos para que ellos persistan en las enseñanzas que los apóstoles habían dado. ¿Y por qué dice eso? Porque muchas de las enseñanzas se transmitían de manera oral, porque no había texto escrito circulando como el día de hoy hay tanto escrito. Así que estas enseñanzas se repetían verbalmente a las personas. Y por eso le hemos dado a esta serie el título, Viviendo fieles en tiempos difíciles. Este es el título de esta serie, Viviendo fieles en tiempos difíciles. No solo era necesario animarse como cristianos en tiempos difíciles, así como escribió en 1 Pedro, sino que se necesitaba fidelidad a las sanas enseñanzas del Señor Jesucristo, en otras palabras, a la sana doctrina, la doctrina o enseñanzas de los apóstoles. O sea, no podemos cambiar
nuestras enseñanzas, nuestra práctica de nuestra fe, solo porque estamos pasando situaciones de sufrimiento. Debemos ser fieles al Señor en lo que hemos aprendido, aún en las circunstancias de sufrimiento. Ese es el motivo de la exhortación de esta carta que manda el apóstol Pablo a estos mismos hermanos de la dispersión de 1 Pedro. Y el primer texto dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí el apóstol Pedro empieza y dice: Simón Pedro. Aquí el autor se identifica, a diferencia de 1 Pedro en el versículo 1:1, si me acompaña a abrir 1 Pedro 1:1, abra su Biblia por favor. Ahí dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Eso es todo lo que dice. No dice Simón Pedro. Si usted ve ahora 2 Pedro 1:1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. O sea, ¿por qué cambia de Pedro, apóstol de Jesucristo, en 1 Pedro, y en 2 Pedro, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo? Hay diferencia en lo que dice. Quiere decir otra cosa. En la primera carta del apóstol Pedro se está presentando como un apóstol, como un enviado, eso quiere decir apóstol, como un enviado del Señor. Su nombre es Simón, es en hebreo, y Pedro es el nombre que le ha puesto el Señor cuando le ha llamado. Le ha visto y dice: tú eres Simón, pero de hoy en adelante te vas a llamar Pedro, y Pedro significa piedra. Entonces, en algunos pasajes de la Escritura encontramos también que se refiere a él como Simeón, que es solamente su nombre, es la transliteración del hebreo al griego, y encontramos a veces como Simón, a veces como Simeón en las Escrituras, pero en realidad es una forma solamente transliterada de su nombre. Y en el Nuevo Testamento lo llama 2 veces por su nombre antiguo, Simeón, 48 veces en el griego Simón, 20 veces, y casi todas las veces en Juan, como Simón Pedro, 150 veces lo llama Pedro, y del arameo Cefas también. O sea que el apóstol Pedro es Simón, es Simeón, es Pedro y es Cefas. Así que no vamos a confundir cuando usted lea la Escritura. ¿Está bien? Por eso es bueno conocer la palabra del Señor. Pero es el mismo apóstol del Señor. Pero aquí está diciendo Simón Pedro, y solamente Pedro en 1 Pedro. Es porque está queriendo mostrar que primeramente tiene su nombre de Simón, que es el nombre que le han dado, y está mostrando el de Pedro, que es el nombre que le ha puesto el Señor. Está mostrando que de Simón ha tenido que transicionar y a cambiarse, transformado y ser también Pedro. Está mostrando toda su completa personalidad, se está identificando aquel Simón que luego ha sido Pedro, el nombre que le ha dado el Señor. Y luego dice aquí, siervo y apóstol. Estos 2 nombres encierran un gran significado para el apóstol en comparación a su salutación en 1 Pedro como apóstol solamente. En 1 Pedro dice apóstol solamente, y en 2 Pedro dice siervo y apóstol. Hay diferencia. La palabra siervo significa esclavo. Un esclavo que da su vida voluntariamente, no quiere su libertad para vivir como su amo le dice. En la antigüedad, una persona era esclava, ¿ok? Le tocaba el tiempo de ser libre, esta persona podía elegir. Podía elegir ser libre e irse, o podía elegir seguir siendo esclavo y voluntariamente hacerse esclavo. Y esto era lo que el apóstol Pedro está queriendo decir aquí. No lo dice en 1 Pedro, pero sí lo dice en 2 Pedro. Está diciendo, yo soy un esclavo voluntario. Podía haberme hecho libre, pero he decidido continuar siendo esclavo, pero esta vez del Señor Jesucristo. O sea que hay una diferencia. Aquí no se está presentando solamente como apóstol, como un enviado del Señor. Aquí se está presentando como un apóstol enviado del Señor, pero a la vez se está presentando como un esclavo voluntario al servicio de Dios, y que ahora les está escribiendo y les está diciendo a estos hermanos que vivan fieles en estas circunstancias difíciles. Entonces, y aquí esto cuando habla de siervo, yo creo que vienen a la memoria
muchas cosas en la mente del apóstol Pedro, especialmente cuando el apóstol Pedro, en la última cena con el Señor toma un lebrillo y empieza a lavar los pies de los apóstoles. Cuando llega a Pedro dice: Señor, a mí tú no me vas a lavar, yo soy el que tengo que lavarte a ti, porque tenía una idea equivocada de servicio. Y el Señor le dice: si no te dejas lavar, no tienes parte conmigo. Eso quiere decir: Pedro, no estás entendiendo qué es el servicio. Aquí no se trata de quién es superior. Obviamente Jesús es superior, pero siendo Jesús superior, el Dios, y Dios, te voy a lavar tus pies. Pero Pedro no entendió siempre. Pero dice: entonces, Señor, lávame no solamente mis pies, sino mis manos también y mi cabeza, lávame, Señor, si se trata de eso. Entonces aquí Pedro, al hablar de servicio, de siervo, está recordando su experiencia con el Señor, su experiencia de entender el ejemplo que Dios le había dado para servir a los demás. Que servir a los demás no significa estar sobre los demás. Algunos interpretan así en el ministerio, que cuando uno es líder de un ministerio está sobre los demás. No es así. El líder de un ministerio, el pastor de una congregación, no está sobre la congregación. Es un siervo de la congregación y también es un siervo del Señor Jesucristo. Y todos somos siervos los unos de los otros. Lo que está recomendando aquí, lo que el apóstol Pablo está haciendo ver aquí, que todos somos siervos los unos de los otros, que todos deberíamos de tener actitud de esclavos voluntarios como el apóstol Pedro. Hermanos, si esto aplicamos a nuestras relaciones dentro de la familia, ¿cuántas cosas no se resolverían? ¿Cuántas esposas viven con los asumidos que sus esposos tienen que hacer ciertas cosas para ellos? ¿Cuántos esposos viven con los asumidos de que sus esposas deben hacer ciertas cosas para ellos? ¿Cuántos hijos viven con los asumidos de que sus padres deben hacer ciertas cosas para ellos? ¿Cuántos padres viven con los asumidos de que sus hijos deben hacer ciertas cosas para ellos? Y cuando no se cumplen esas expectaciones, entonces surgen los conflictos y los malos entendidos. Pero si entendiéramos lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí, que somos siervos del Señor Jesucristo, y hemos sido llamados para ser siervos también de los demás, para servir a los demás. Y aquí Pedro está refiriéndose a los hermanos de la dispersión y le está diciendo: siervo y apóstol del Señor Jesucristo, un esclavo voluntario para hacer la voluntad de Dios. Ya no hago mi voluntad, hago la voluntad de Dios, porque he sometido mi voluntad a Dios. Hermanos, ¿cómo cambiarían nuestras vidas si como creyentes nosotros entenderíamos que no estamos sobre los demás, sino que hemos sido llamados para servir? Amén. Hermanos, yo tenía un asumido de que yo nunca debía cocinar. Así he crecido y así he vivido, hasta que mi esposa me ha hecho reaccionar. Y me di cuenta que no hay nada que me impide cocinar. El día de hoy disfruto en cocinar. Pero algunos varones puede que vivan con el asumido de que la mujer es la que tiene que cocinar, que si no cocina la mujer yo no voy a comer. O a veces hay mujeres que asumen ciertas cosas, pero el apóstol aquí solamente con una palabra y de su experiencia vivida nos está enseñando, hermanos, el servicio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y entiende de servicio. Y vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Juan 21, 15 al 17. 1 Juan 21, 15 al 17, dice así. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo.
tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y el versículo 18 le dice, de cierto te digo, que cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Hermanos, aquí el Señor le estaba dando la última lección al apóstol Pedro, porque esta escena ocurre después de la resurrección del Señor. Esta conversación que Pedro tiene con el Señor, o el Señor tiene con Pedro, es con el Cristo resucitado. Ya ha pasado, lo ha traicionado, lo han crucificado al Señor, le ha visto sufrir, ha cantado el gallo, lo ha negado, y después de su resurrección aparece Pedro. Esto ha sido algo que ha impactado la vida del apóstol Pedro. Hermanos, y allá le dice, ¿cómo tiene que servir? ¿Me amas? Si me amas, apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, cuida de los demás. ¿Me amas? Cuida de los demás. Esta es la lección de servicio. Por eso cuando dice Pedro, Simón Pedro, siervo y apóstol del Señor Jesucristo, al decir siervo, estás reflexionando en todas estas cosas de su experiencia, mi querido hermano. La palabra apóstol es la transliteración de la palabra griega apóstolos, que quiere decir un enviado especial. Y Pedro tiene una historia larga que contar cuando se trata de los apóstoles como él, desde que fue llamado. En Marcos 1, 16 al 18, permítame abrir su Biblia. En Marcos 1, 16 al 18, abra su Biblia, por favor. Dice el versículo 16, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y os haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando a un lado sus redes, le siguieron. Pasando allí poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Y también ellos en la barca remendaban las redes. Hermanos, aquí fue llamado el apóstol Pedro. Cuando habla de apóstol de Jesucristo, está recordando desde su llamado, desde que le ha llamado el Señor. Hermanos, desde que pasa todas estas experiencias en Mateo 9:2, cuando presencia la transfiguración, en su agonía en el Getsemaní, en Marcos 14:33, cuando el Señor anuncia la negación de Pedro, en Marcos 14:29, o cuando Pedro niega al Señor en Marcos 14:66 al 68, en su resurrección en Marcos 16:7, o cuando confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, está hablando en Marcos 16:13 al 20, o cuando él dirige la elección del sucesor de Judas que había traicionado, entregado al Señor, en Hechos capítulo 1, 21 al 22. Entendemos el significado de ambas palabras, siervo y apóstol, pero Pedro, al colocarlas juntas, el significado es que se estaba refiriendo a que él era una persona que sirve humildemente a Dios y tiene la dignidad de un enviado. O sea, se está dirigiendo a los dispersos y le está diciendo, sí, soy un siervo, estoy para servirles a ustedes, pero tengo la dignidad de alguien que me ha enviado para decirles la verdad. Está hablando de humildad de un esclavo y dignidad de un enviado especial del Señor Jesucristo. Un dignatario del Señor que está haciendo su labor de esclavo voluntario, que es el de cuidar de sus hermanos y que estos sean fieles a la sana enseñanza de los apóstoles. En este caso, Pedro está diciendo que es un esclavo voluntario, enviado especial del Señor Jesucristo, siervo y apóstol. Esto sí lo puede afirmar, porque él no se ha autonombrado apóstol, ni se ha autoenviado. El Señor mismo le ha enviado, porque primero lo llamó, lo formó en el ministerio, y después de muchos fracasos, le envió ser aquella roca para ejecutar la predicación del Evangelio por primera vez. O sea, al decir Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo,
estás rememorando todo lo que significó ser llamado, formado y luego enviado por el Señor Jesucristo. Este es el apóstol Pedro, un hombre que ha vivido la experiencia de estar con el Señor. El don de apóstol ha servido para fundar la iglesia del Señor. El Señor ha escogido sus apóstoles para fundar su iglesia. Ahora la misma iglesia ya está fundada en todo el mundo. Y ahora es el rol de la iglesia de predicar las buenas nuevas de la resurrección. Hermanos, la pregunta es, ¿existen apóstoles el día de hoy? Respondo con otra pregunta. ¿Cumple alguno de ellos los requisitos bíblicos para ser apóstol? Cuando el apóstol Pedro elige los otros apóstoles, elige el sucesor de Judas, elige uno que ha estado con ellos, que entraba y salía con ellos y ha sido testigo de la resurrección del Señor. ¿Cumplen ellos los requisitos bíblicos? ¿Son enviados especiales para fundar la iglesia y la iglesia ya está fundada? Hermanos, Dios escogió apóstoles para fundar su iglesia. La iglesia está fundada, ahora la iglesia hace el rol de predicar la palabra de Dios. Dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Cuando dice a los que habéis, se refiere a los destinatarios de la primera carta, también como está en la segunda carta, a los que habéis. En la primera carta dice que estos que habéis eran los elegidos. Pero estos a los que se dirige habían alcanzado, dice. Esto significa de recibir, obtener salvación, pero no por mérito propio, sino por la elección de Dios, puesta que en 1 Pedro 1:1 habla acerca de esto. Abramos nuestra Biblia en 1 Pedro 1:1, dice, a los que han alcanzado, dice, a los que han alcanzado la justicia de nuestro Dios. Ahora veamos 1 Pedro 1:1, dice así el versículo 2 también. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, elegidos según la presencia de Dios. Parece que cuando lee solamente 2 Pedro han alcanzado, parece que la salvación se alcanza por esfuerzo propio, pero no es así, porque en 1 Pedro está diciendo elegidos según la presencia de Dios. Se alcanza salvación por la elección de Dios. Y cuando dice este conjunto de palabras, se está refiriendo a los que han alcanzado salvación. Dice, además de esto, inmediatamente dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esto es por la justificación que los elegidos obtienen por creer en el Señor Jesucristo. Que Él murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Esto es por la justicia del mismo Señor Jesucristo. Pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Dice, una fe igualmente preciosa a la nuestra, una convicción igual a la de los apóstoles, fíjese, y a la cual dice es de mucho precio, pues significa la salvación eterna y hay que reconocerla porque esa convicción proviene de Dios, es obra del Espíritu Santo, por eso la estimación de su valor. Dice, a ustedes, dice, que han obtenido una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro está diciendo, soy apóstol, siervo, enviado especial, pero la misma salvación que me ha sido otorgada a mí es la misma salvación que le ha otorgado a usted. No hay diferencia. Somos salvos ambos. ¿Dónde está la diferencia? La única diferencia es el rol que hace, el don que le ha dado. A Pedro le dio el Señor el don de apóstol. Pero a usted le ha debido dar otro don el Señor. A mí me ha debido dar otro don el Señor. Pero ¿hay diferencia? La diferencia es solamente en dones. Pero en salvación, la misma fe, la misma salvación hemos obtenido. Por tanto, somos iguales delante del Señor. Todos somos iguales delante del Señor. Otra vez el apóstol Pablo reflexiona en su propia vida. Cuando el Señor le pregunta en el pasaje que hemos leído, ¿quién dice la gente que soy yo? Y él responde y dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y yo creo que el apóstol Pedro reflexiona en esto, porque en ese momento él estaba entendiendo lo que significaba pertenecerle al Señor Jesucristo, de entregarle su vida al Señor Jesucristo.
O sea que los destinatarios de esta carta tenían la misma fe de convicción y salvación que Pedro, aunque cada uno tiene diferente jornada, es cierto. Tenemos la misma salvación, pero cada uno de nosotros tiene una jornada diferente de vida, tiene una jornada de experiencia diferente en la fe cristiana. Así que no había diferencia delante de Dios, solo tenemos dones diversos, pero tenemos todos la misma salvación. Somos iguales delante del Señor. Simón Pedro, esclavo y enviado del Señor Jesucristo, se dirige a los creyentes de la dispersión, a los que tienen la misma salvación que los que están con Él. Ser del Señor Jesucristo es identificarse con Él y ser su esclavo voluntario, es ser enviado porque fue justificado teniendo en cuenta a los otros creyentes durante su crecimiento también. Los creyentes estarán dispuestos para servir a otros creyentes, entendiendo el valor de su salvación. Esto quiere decir este primer versículo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia, alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Los creyentes, hermanos, estarán dispuestos para servir a otros creyentes, entendiendo el valor de su salvación. Hermanos, esto es lo que este verso está diciendo, que nosotros como creyentes tenemos que estar dispuestos a servir a otros creyentes. Dice, ¿por qué? Porque entendemos el valor de la salvación, no solo nuestra, sino también la de ellos, porque no solamente por mí ha muerto Cristo, ha muerto por Él también. Por tanto, el mismo precio que tiene su salvación, tiene mi salvación, por tanto, igual voy a servirle. El creyente tiene que estar dispuesto a servir, así como el apóstol Pedro está dispuesto a servir y a ayudar a los hermanos de la dispersión, y mostrándoles que deben permanecer en la sana enseñanza. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes desean a otros creyentes el favor, la paz de Dios y que conozcan de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios a los elegidos. Por tanto, viven por la gracia de Dios. Aquí no está hablando de la gracia de salvación, está hablando de la gracia que experimentamos todos los días al vivir. Está diciéndoles, gracia quiere decir favor inmerecido de Dios, es la salvación de Dios. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Ya nos ha dado eso ya tienen aquí los dispersos. Pero está deseándoles ahora gracia y paz. Está diciendo, vivan y reciban el favor inmerecido de Dios. Ya han recibido la salvación, ya han alcanzado la salvación, ya han sido elegidos la salvación, pero para su vida diaria necesitan el favor inmerecido de Dios. Eso les está deseando aquí el apóstol Pedro. Esa gracia del Señor. Como ya han recibido la gracia mayor de la salvación, ahora que reciban en sus vidas gracia diaria, favor inmerecido de Dios. ¿Cuánto de esto Pedro había experimentado? Había experimentado la gracia del Señor Jesucristo. Había entregado al Señor. Había negado al Señor, perdón. Y cuando el Señor los destituye, experimenta aquella gracia, aquel favor inmerecido. El Señor resucitó y después de resucitado los destituye a Pedro. Le dice, cuida mis ovejas, guarda mis ovejas. Y experimentó la gracia del Señor. O sea, Pedro sabía lo que era experimentar no solo la gracia para salvación, porque Pedro ya había sido salvado aún cuando ya lo había al Señor negado, ya era salvo Pedro, porque Dios lo había elegido ya a Pedro. Y si usted ve evidencias en la Biblia, va a ver que el Señor Jesús manda a decirle a Pedro, díganle a Pedro, díganle a Pedro, díganle a Pedro, sabiendo que Pedro le había negado. O sea que Pedro ya había experimentado la gracia de salvación, pero ahora él tenía experiencia en experimentar también la gracia diaria de Dios. Y esto es lo que les está deseando a los hermanos de la dispersión, que no solamente han experimentado la gracia de salvación, sino que en su vida experimentan también el favor de Dios diario. Eso les está deseando. Hermanos, y es algo que también nosotros tenemos que pensar en nuestras vidas. Nosotros necesitamos el favor de Dios diariamente. Aunque ya hemos recibido la gracia de salvación, pero necesitamos la gracia del Señor diariamente. ¿Verdad, hermanos? Como dicen amén. De la misma forma con la paz. Ya habían obtenido la paz con Dios.
porque Cristo es la propiciación de nuestros pecados delante de Dios, y Cristo con su sacrificio ha apaciguado la ira de Dios, estamos en paz con Dios. Esto no está hablando de la paz de salvación, está hablando de la paz que necesitamos experimentar diariamente. Gracia y paz. Y Pedro, eso es lo que está experimentando también, por eso le está escribiendo. Experimentó eso también, porque cuando le negó al Señor, él no estaba en paz con el Señor, aunque era salvo, pero no estaba en paz con el Señor. Así que necesitaba estar en paz con el Señor, y el Señor le da la oportunidad de confesar. Pedro, ¿me amas? Él dice, sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? No es que Pedro, el Señor está dudando, Él conoce su corazón, conoce los pensamientos, pero le está dando el chance a Pedro de arrepentirse para volver a estar en paz. Ya es salvo, pero ahora tiene que estar en paz con Dios. De esa paz está hablando, gracia y paz. Aunque eres salvo, eres cristiano, si haces las cosas como no le agradan a Dios, no estás en paz con Dios. Necesitas estar en paz con Dios, y eso le está deseando el apóstol Pedro a este grupo de hermanos. Gracia y paz es un regalo, o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. En esta carta empieza hablando de conocimiento y acaba hablando de conocimiento. Por favor, abran sus Biblias, 2 Pedro 3:18. El 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento, fíjese, conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y aquí está diciendo en el versículo 2 de capítulo 1, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ambos versículos, el inicial y el final, están hablando del conocimiento. ¿Por qué está hablando ahora Pedro del conocimiento? Está diciéndoles, hermanos, yo, Simón Pedro, apóstol del Señor Jesucristo, a ustedes que tienen la misma fe que yo tengo, gracia y paz en el conocimiento del Señor. Desde el principio está hablando que es importante conocer más de Dios para poder persistir en una situación difícil. Conocer a Dios más traerá un mayor entendimiento de la gracia y la paz de Dios. O sea que no solamente era persistir en tiempos difíciles, sino que también para persistir había que persistir con conocimiento mayor de Dios y de las sanas doctrinas del Señor. Y en eso está insistiendo desde el inicio, Pedro, de esta carta, que conocer más de Dios, al conocer más de Dios, no seremos desviados hacia las falsas enseñanzas. Esto está diciendo Pedro. ¿Vas a persistir? Sí, necesitas persistir en tiempos difíciles, pero necesitas persistir en las enseñanzas, en el conocimiento del Señor Jesucristo. Desde el principio está hablando. Entonces, en esto insistirá el apóstol Pedro en esta segunda carta. Conocer las doctrinas. En este caso, los gnósticos estaban tratando de enseñar, influir en la iglesia, de que había que tener cierto tipo de clasificación, que solamente cierto grupo de personas podían tener ciertos conocimientos y los demás no. Este tipo de falsa doctrina estaba entrando a la iglesia. Y algunos estaban diciendo, el Señor se ha ido hace mucho tiempo ya y no ha vuelto. ¿Y qué va a pasar con los muertos? No, el Señor ya no va a volver. Falsas enseñanzas estaban entrando a la iglesia. Y por eso Pedro dice, tienen que persistir, hermanos, fieles en las sanas enseñanzas, en el conocimiento del Señor. Y en otras palabras está diciendo, tienen que refrescar lo que saben. No pueden contentarse con lo que saben y sabían. Tienen que refrescar lo que saben. Y aquí en este caso está hablando de estas doctrinas que va a tocar en esta segunda carta, en la cual le invito a que asista a los sermones para que vayamos aprendiendo. Y en nuestro caso podemos aplicar el día de hoy, que es necesario que nosotros como creyentes conozcamos las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios y es hombre, 100% Dios, 100% hombre. Vino a morir a la cruz por nuestros pecados
y fue sepultado y al tercer día resucitó. Que solamente el que cree en Cristo por la fe, uno es salvo. Y creer las doctrinas fundamentales y saber las doctrinas fundamentales. Y un día el Señor Jesús volverá, pero antes de que Él vuelva, va a rescatar primero a su iglesia. Y que luego va a volver de 7 años de tribulación. Y va a empezar un periodo de 1000 años, donde va a reinar y se va a cumplir la promesa que le ha hecho a David. Nos desafía el apóstol Pedro que nosotros no miremos por la superficie nuestra fe, que si vamos a sufrir, suframos con conocimiento claro de las doctrinas fundamentales de nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y que nos desafía a nosotros a estudiar las Escrituras y las doctrinas sanas, las cuales nos van a hacer permanecer firmes en el conocimiento del Señor. Pedro le desea el favor de Dios y su paz y también un buen estado de conocimiento en las enseñanzas del Señor. Los creyentes desearán la gracia y la paz para otros creyentes, pero también el conocer de las enseñanzas del Señor. Los creyentes desean a otros creyentes el favor, la paz de Dios y que conozcan de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pedro, un esclavo y enviado del Señor, se dirige a los creyentes como él en la dispersión, deseándoles el favor, la paz de Dios y a la vez del conocimiento de las enseñanzas del Señor. Identificarse con el Señor es estar dispuesto a servirle, porque se entiende la justificación propia y la de los otros creyentes, deseándoles la gracia y paz, pero que también conozcan sus enseñanzas. Y esto está hablando esta palabra, hermanos. No es cuestión de desearle gracia y paz, también desearle aprender, hermano, aprender doctrina, aprender la palabra, aprender la Biblia, estudiar, hermano, leer, hermano, eso está diciendo. No es suficiente, aleluya, gloria a Dios, amén, aleluya, y nunca estudiar la Escritura. Aquí está diciendo bien claro Pedro, los creyentes estarán dispuestos a servir a otros creyentes, entendiendo el valor de su salvación, y desean el favor y la paz del Señor Jesucristo, y que conozcan sus enseñanzas. Eso está diciendo Pedro. No es suficiente desearnos que nos vaya bien, sino que conozcamos sus enseñanzas. Aquí Pedro está deseando que los creyentes conozcan de sus enseñanzas del Señor. Y esto tenemos que desear nosotros para todos, que no solamente tengan su fe, sino que conozcan de su fe. Y por eso este sermón se titula A los que alcanzaron. Aquellos que alcanzaron. Y estos que alcanzaron no solo necesitan gracia y paz, sino necesitan conocer del Señor Jesucristo mientras están en una situación difícil en sus vidas. Lo que nos enseña es que por más difíciles situaciones que tengamos en nuestra vida, conocer del Señor Jesucristo más nos va a hacer bien y más firmes en nuestra fe. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en este día, y gracias por tu palabra, gracias por el apóstol Pedro, que nos enseña de que es necesario, Señor, conocer tus enseñanzas, la sana doctrina, para persistir, Señor, en ti en situaciones difíciles en nuestra vida. Y Señor, te damos gracias también en este día, porque tú a través de tu palabra siempre nos hablas en nuestro corazón. Y bendice la congregación, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.